Con Agustín Echevarne, que es director general de Fundación Libertad y Progreso, un hombre muy ocupado en darle calidad institucional a la República Argentina. Para eso la Fundación hace aportes. ¿Qué aportes? En contenidos. Y ahora está en una lucha muy importante sobre leyes que le van a dar a la Argentina la posibilidad de la recuperación, por ejemplo, del dinero robado, para que vuelva a las arcas del Estado, de donde nunca debió haber salido ese dinero. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hay muchas leyes en las que que ustedes están proponiendo y haciendo campañas. Una de ellas es la ley del arrepentido. Sí, es correcto. Nosotros venimos viendo un deterioro de la calidad institucional de Argentina, que lo medimos con variables internacionales, y Argentina cayó en los últimos 15 años 93 posiciones, con lo cual el deterioro ha sido muy grande. Hoy lo vemos en los diarios, en la televisión todos los días, creo que ya es hasta un nivel asqueante, diría, de las cosas que estamos encontrando. Es la palabra que utilicé. Asco, ¿no? Sí, porque realmente es impresionante en muchos temas, ¿no? Cuando uno ve lo que ha pasado en el PAMI, ¿no? Estos 400.000 zombies que cobraban del PAMI. Que también seguramente votaban. Sí, y prácticamente en cada lugar donde se van haciendo auditorías aparece la corrupción, ¿no? Que fue, me parece, generalizada. Sí, sí. Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, más allá de mirar las personas y hablar de fulano o sultano, que no es nuestra tarea, nosotros hablamos sobre instituciones. Y nos interesan, hace tiempo que venimos impulsando, pero ahora lo está haciendo la Oficina Anticorrupción y creo que hay que apoyar esa iniciativa, que es la de tener nuevo paquete de leyes anticorrupción. La ley del arrepentido ha tenido mucho éxito en Brasil, ¿no? Y no solo la del arrepentido, sino la de recuperación de los activos públicos. En Brasil recordemos que son como 40 funcionarios los que están y no solo funcionarios, porque es interesante que siempre que hay corrupción público-privada. Varios de los principales empresarios brasileños están presos. Odebrecht condenado a 19 años. De primera línea. Condenado a 19 años de prisión. Entonces estamos diciendo que generalmente la corrupción parte del Estado, pero el beneficio más grande se lo llevan algunas empresas privadas, que también tienen que estar investigadas, ¿verdad? ¿Sos optimista? Porque, como decía en el inicio, desde 1983 la mayoría en el Senado ha sido del PJ y son los que en definitiva han votado los jueces que tenemos. ¿Sos optimista? Yo soy cautamente optimista, creo que sí, creo que esta vez a veces hay como oleadas en Latinoamérica. Nos hemos tenido como... hay. Sí, ha habido siempre oleadas, entonces tenés sí. la oleada de las guerrillas, la oleada de las dictaduras, la oleada de la democracia, la oleada de los populismos. A veces hay dos oleadas. Ahora hay dos oleadas en América Latina. Una oleada que está para mí clarísima son los países de Alianza del Pacífico, que van yendo hacia los tratados de libre comercio, hacia la racionalidad, y luego la del populismo. Pero la del populismo está francamente fracasando en todas partes. Está agonizando. Está agonizando o colapsando en el caso de Venezuela, en Brasil es un desastre, en Argentina hemos cambiado a tiempo, me parece a mí, y hay una oportunidad. Creo que ahora lo que hay que ver esto es como una gran oportunidad, y es una gran oportunidad de la sociedad argentina. No, yo creo que no hay que hablar del gobierno, sino que me parece que es un tema de toda la sociedad argentina. Por ejemplo, aprobar las leyes en el Congreso, que no es solo la ley de arrepentido, de nuevo, ¿no? Es la de recuperación de los activos públicos. Nosotros, ¿Es impulsado por Carrió? La de los históricamente impulsado por Hay varias Carrió, personas ¿no? Lo vienen impulsando. Ahora lo está Sí. llevando mucho Laura Alonso, porque es la que lo está haciendo desde la Oficina Anticorrupción, pero seguramente Sí. Carrió está apoyando y hay muchas otras personas que apoyan estas ideas, ¿no? Y desde ya nosotros de ninguna manera pretendemos ser los únicos. Hay un montón de gente que está en esta misma sintonía. Y creo que ha llegado la oportunidad. Nosotros ofrecemos también la posibilidad de pensar en hacer una ley de recompensa para la persona que dé información fehaciente para recuperar activos del Estado, que han sido robados al Estado. Entonces estoy seguro que hay gente que está... un aluvión, ¿eh? Estoy seguro que hay gente que está tal vez en Seychelles Sí. o en Suiza, que ha sido un funcionario de segundo nivel o tercer nivel, o que por ahí es un abogado o un banquero, que conoce perfectamente cómo se han hecho algunas cosas. Si da la información suficiente y se recupera el dinero para el Estado, entonces se puede llevar un porcentaje, por ejemplo un 20%. Si recuperás 100 millones, el premio son 20 millones.
Con lo cual, un premio de 20 millones es interesante. ¿Tiene estado parlamentario? No. No todavía. No todavía. Pero nosotros creemos que es un tema que posiblemente se empieza a discutir en el Parlamento durante el mes de abril, y me parece que es muy importante. Nada está inventado aquí. Son todas leyes que funcionan en otros países, en Estados Unidos y otros países. En Brasil, de nuevo te digo, es un éxito fenomenal el que está teniendo. Y creo que además es muy importante, no tanto porque vaya condenado una persona u otra, sino lo que cambia hacia adelante. El hecho de que Odebrecht tenga una sentencia de 19 años, Odebrecht es principal empresario vinculado, casi el número 1 de Brasil, que esté condenado a 19 años, hace reflexionar a todo el mundo hacia adelante. Ya la relación entre los gerentes y los dueños de las empresas empieza a ser diferente. Creo que eso es lo que hay que hacer, que tiene que haber un antes y un después. Yo creo en un manipulite, que realmente haya algún juez, como el de Curitiba en Brasil, un Santiago Moro, que realmente logre hacer un cambio importante, ¿no?, para la Argentina. Hoy está llegando al Congreso de la Nación un proyecto de ley impulsado, por supuesto, por el Gobierno Nacional, pero a través del funcionario Adrián Pérez, que es de acceso a la información pública, pero para los 3 poderes. Es decir, el ciudadano va a poder en 15 días pedirle a cualquiera de los poderes la información que necesita. Ese también es un avance. Sí, y también hubo un fallo, me parece, de la Corte Suprema de Justicia en favor del acceso a la información pública, ¿no? La verdad es que ahí hay otro tema importantísimo. La información ha sido destruida durante el último gobierno. Lo que ha dicho el presidente Macri tiene un nivel de impacto muy importante. Él dijo que en muchos lugares no encontraron papeles, pero encontraron las máquinas trituradoras de papeles. O sea, eso es una política delictiva, ¿no? Es una política delictiva. Y creo que esas cosas también hay que volver a investigar y sancionar, porque también el presidente dijo que nos iba a dar un libro con todos los datos de las auditorías de cada uno de los sectores. Junto con ese libro de las auditorías tienen que venir las denuncias en cada uno de los sectores, porque yo creo que tiene que haber algún tipo de sanción, ¿no? Perfecto. Y de nuevo, no como una casa de brujas, sino como una idea de que Argentina tiene que empezar a ser un país razonablemente normal. Estamos cerca del 24 de marzo y si alguna vez tuvimos juicio y castigo, hoy la ciudadanía requiere también lo mismo, juicio y castigo a los culpables con la devolución de lo robado. Es lo mismo. Sí, es muy difícil recuperar todo lo robado, pero tiene que haber por lo menos algunos ejemplos. O sea, algunas personas que han sido emblemáticas y que la sociedad entera sabe qué es lo que ha pasado. Bueno, tiene que haber algún tipo de sanción, porque si no, la sensación es que continúa una impunidad fenomenal. Y un país con una enorme impunidad, porque corrupción hay en todas partes, pero no en todas partes hay una impunidad total. Entonces uno ve en otros países... A la impunidad en este caso, yo creo que la Argentina toca fondo. Sí, bueno, los países no sé si tocan fondo, siempre hay oportunidades, pero esta es una oportunidad genial que yo creo que tenemos que aprovechar. Me parece que hay una sensación diferente, y creo que hay una mirada desde el exterior, lo estamos viendo, nos están viendo de una manera distinta, como que tenemos algo diferente para mostrar. Es casi increíble cómo nos dimos vuelta en el aire, ¿no? Para mí no es increíble, porque yo te digo, y creo que lo charlamos alguna vez, he viajado mucho por todo el país y la sensación que yo tenía es que había un grupo de gente, pero relativamente pequeño, que se apoderó del gobierno de una manera delictiva, y eso... Una clase política delictiva. De alguna manera enfermaba al resto del país. Pero una vez que eso se supera, uno lo ve en el mismo peronismo. El mismo peronismo hoy parece completamente diferente al que veíamos hace apenas unos meses atrás. Pero en términos internacionales, fíjate la mirada externa, la mirada exterior, exógena. Ven a un país que era hasta hace unos días socio de Irán, de Venezuela y de la peor ralea, a ver ahora a Barack Obama en nuestro país pintando un escenario donde Argentina nuevamente vuelve a Occidente. Totalmente, y eso es una nueva oportunidad fantástica. La venida de Obama aquí es una oportunidad. Creo que es la oportunidad de que por una vez Argentina empiece a tener una relación adulta con los grandes países del mundo. Estados Unidos es la principal potencia internacional. No nos podemos manejar con Estados Unidos con una política que se maneja en una política universitaria, ¿no? Donde tenés los bandos universitarios peleándose. No, la política con un país como los Estados Unidos tiene que ser muy seria y de largo plazo y tiene que ser encarando un tratado de libre comercio.
los tratados de libre comercio con Estados Unidos... ¿Lo ves cercano al Tratado de Libre Comercio, que es de lo que se está hablando? Por supuesto que hay acuerdos que se están firmando en este momento, pero el Tratado de Libre Comercio, ¿lo ves? El Tratado de Libre Comercio siempre requiere mucho tiempo porque no es simplemente una, como eran antes, que era tal vez una carilla de paz y amistad y libre comercio, sino que ahora se trata de una forma de ir encarando el libre comercio que da tiempo para que el país se vaya adaptando al libre comercio. Digamos que muchos países de América Latina lo han firmado. Totalmente. Por ejemplo, el primero, el NAFTA, México, hace 21 años firmó México. A partir de ahí, México multiplicó por 7 sus exportaciones. El 75% de las exportaciones de México no son de materias primas, son de manufacturas. Es decir, México produce 3,5 millones de autos y exporta a Estados Unidos, que es el mercado más competitivo del planeta, 1 millón de autos por año. Se decía que iban a ser industrias maquiladoras y no es así. México ha integrado sus industrias y hoy tiene una industria muy competitiva exportadora de autos, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, y además ha crecido más rápido México que Estados Unidos en estos 21 años. Es decir, que el que más se favorece suele ser el país más empobrecido. Y eso que a México le faltan hacer muchas reformas estructurales. Porque una vez que uno encara un tratado de libre comercio con los países más competitivos del planeta, eso requiere empezar a cambiar todas las otras cosas. Ya no podés tener un nivel de educación como el que tenemos en Argentina. Ellos se han reordenado, digamos, económicamente. Le falta por ahí lo político. Vienen del PRI, vienen de... Faltan muchas cosas, porque recién ahora están haciendo la reestructuración de la energía. Tener una energía barata es importante, entonces tener una buena política de energía es importante. Ellos te están encarando 11 reformas estructurales, con 20 años de retraso. Es decir, que nosotros deberíamos encarar las reformas estructurales para bajar el costo. Por ejemplo, en el tema laboral. Argentina requiere urgente una reforma laboral porque nosotros tenemos un país donde tenemos que estar pasando mucha gente que está en el sector improductivo de la Argentina al sector productivo. Y eso requiere facilitar las tareas al sector productivo. Y hablamos de muchos millones de personas. En los próximos 4 años deberíamos pasar 4 millones de personas a trabajo privado. La salida es, como también dijo el presidente, con el trabajo y la educación, que son 2 temas claves. Porque digamos que el empleo en la Argentina, el empleo privado, se estancó hace bastantes años y lo que veíamos de crecimiento de empleo era empleo público, en realidad. Se enmascararon las cifras para dar una idea de que en la Argentina el empleo no había caído. Sí, si uno compara con Estados Unidos, por ejemplo, el 47% de la población de Estados Unidos son trabajadores. Eso significaría que deberíamos tener 20 millones de trabajadores. Y tenemos 7,5 millones en el sector privado formal. Decilo, por favor, despacito. ¿Cuánto es la población económicamente activa de la Argentina y cuánto...? La población es un poco más, pero lo que yo digo es que el trabajo formal de los que pagan impuestos en el sector privado formal son 7,5 millones de personas, ¿no? En Estados Unidos son el 47% de la población, con lo cual tenemos mucho. Primero porque tenemos que pasar personas que están en el sector informal al formal. Pero eso no se hace con manu militari, eso se hace con incentivos, es decir, bajando los costos de estar en la formalidad y sí poniendo mayores controles en las personas que evaden impuestos, etc. Pero primero tenés que hacer más fácil la vida a las personas que están en el sector formal. En el sector laboral hay también una tarea de la justicia muy importante. Como los juicios, hay toda una industria del juicio laboral, lo que ocurre es que termina siendo más caro el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Las ARTs te cobran, por ejemplo, 6-7% del costo del trabajo. Eso significa una caída del salario de 6 o 7 puntos. Entonces, lo que se le da a la gente como si fuera, son muy buenos con los trabajadores, en realidad no son muy buenos. Lo que la justicia tiene que ser justa. Fallar a favor del trabajador cuando corresponde y a favor del empresario cuando corresponde. No puede estar desbalanceada. Entonces, tenemos que recuperar un equilibrio en la justicia. Yo creo que esa es la principal tarea de la Argentina, la justicia. Sí. ¿No? Y que lo que hablabas al principio del programa. Es al principio del programa lo que decía la justicia, creo que es en este momento y que el tema justicia interpela directamente al Poder Ejecutivo. Pero hay que pensarlo por el punto de vista de cómo ser competitivo, porque también te influye sobre eso. Nosotros tenemos que recuperar un nivel de competitividad que nos permita entrar al mercado mundial. Es decir, para eso necesitamos inversiones. Por supuesto, requiere muchas inversiones, que también tiene que ver con la seguridad jurídica.
Y van a llevar su tiempo, ¿verdad, Agustín? Porque lleva su tiempo, pero ya están hablando mucho. Por ejemplo, estuve hace poco con personas que representan empresarios alemanes, y ellos dicen que en promedio tenían una relación entre 7-1 Brasil-Argentina. Ahora tienen muchos inconvenientes en Brasil, recuerden, 7-1. Por ejemplo, si fueran en miles de millones de dólares, 7.000 millones de dólares de un lado, 1.000 millones del otro, ¿no? Ahora, si ellos empiezan a rebalancear esa situación y pasan, por ejemplo, a 5-3, significaría triplicar las inversiones en Argentina. Entonces, si nosotros hacemos las cosas bien, puede haber una reacción internacional importante, que no va a ser en 3 meses, 4 meses, 5 meses, pero sí puede ser durante una gestión gubernamental. La Argentina tiene que empezar a mirar a largo plazo, mirar lo que va a hacer, qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Si empezamos a mirar así, entonces vamos a ver que hay que ir a una... Ese es el punto. Sí, y es volver al sentido común. Yo creo que hay que dejar un poco las ideologías de lado, y si volvemos al sentido común, sabemos que la salida es con el trabajo, con la inversión, con la educación, con la capacitación, con tener una economía eficiente, una justicia que funcione equilibrada. Es volver a las cosas básicas. El esfuerzo y los valores. El esfuerzo y los valores, correcto. Agustín, antes de las últimas elecciones, el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, había advertido que ciertas provincias no estaban capacitadas para hacer elecciones. Y ahora se está hablando de una reforma política y electoral. ¿Qué opinas? Me parece que es fundamental. Si me dieran una bala, tal vez lo que yo haría, agregaría allí algo que no se está hablando y que es fundamental, que es eliminar las listas sábanas. Por Dios, sí. Porque la lista sábana, para que lo entiendan los televidentes, todos lo conocen, ¿no? Es un papel largo así donde tenés cientos de nombres o 100 y pico de nombres, y si le preguntan a la gente por quién votó, se acuerdan de 1 o 2 personas, tal vez 3 o 4. ¿Quién eligió a todos los demás? Y la respuesta es que nadie lo sabe. Todos tienen fueros, los vemos. Yo le invito pero a la déjame avanzar, sí, porque me parece que es muy importante. Sí. Si no los votamos, si nosotros no los elegimos, el que los eligió es el jefe de la lista. Pero entonces dejan de ser nuestros representantes y pasan a representar al jefe de la lista. De forma tal que se viola el primer artículo de la Constitución Nacional, que dice que tenemos un sistema representativo republicano federal. Esto está violado por la lista sábanas. Deja de ser representativo porque si ni siquiera los conocemos, por supuesto no nos representan. Y por eso levantan la mano cuando les dice otra persona, pero no mirando a los ciudadanos, lo cual es lógico. Pero a partir de ahí deja de ser federal. Y hemos visto cómo se absorbieron el 75% de los recursos a nivel de la nación. Y por supuesto, si no es republicano ni federal, si no es federal ni tampoco es representativo, tampoco es republicano. De forma tal que creo que es esencial eliminar las listas sábanas y pasar a un sistema binominal como era el de Chile, puede ser un sistema uninominal como es Estados Unidos o Inglaterra. ¿Lo ves factible? Lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque hay una corporación política que se sostiene a sí misma. Porque ¿qué es lo que pasa? Si los que eligen las personas no los conocen, entonces cuando, por ejemplo, en 2001 hubo una frase que se divulgó por todos lados, que era que se vayan todos. Sí. No se fue nadie, se quedaron todos, simplemente cambiaron los números unos de las listas y abajo seguían todos los demás. Entonces, la forma de airear esa corporación política es quebrar el sistema de listas sábanas. Yo le pido a la gente que trate de hurgar, de ver las imágenes de las fotos de los diputados nacionales, que son los que tenemos más cerca, y van a ver allí desde prostitutas hasta lo peor de la clase delictiva argentina. Y eso no nos lo podemos permitir más. Gracias, Agustín. Te voy a seguir convocando porque es un placer, uno de los pensadores argentinos más interesantes de los últimos tiempos. Después de la pausa vamos a estar con Federico Rouco, economista. Nos va a decir qué está pasando con los precios que aumentan y aumentan.